sentada con Cristo en lugares celestiales, y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Bueno, mis hermanos, qué gozo estar nuevamente en casa. Esta semana estuve visitando algunas iglesias en el estado de Veracruz, en el caluroso estado de Veracruz. ¿Cuántos son de Veracruz aquí? Levánteme la mano. ¿Quiénes son de Veracruz? Gloria al Señor. Un aplauso para nuestros hermanos de Veracruz. Tenemos iglesias en el estado de Veracruz y esta semana estuve visitando algunas de ellas, 5, para ser específicos, de lunes al viernes, una iglesia cada día: El Tejar, Cardel, Perote, Jalapa. Bueno, estuve 2 noches en Jalapa porque en Jalapa tenemos 4 iglesias. Así que fue una semana de muchísima bendición. Estoy muy contento de ver cómo la obra de Dios está creciendo, está fortalecida, sigue avanzando. La iglesia sigue haciendo la obra de Dios en la tierra. Y bueno, muy contento de ver a nuestros hermanos, a los pastores, a los líderes. Una iglesia pujante, una iglesia victoriosa, hermana en el estado de Veracruz. Mucho calor, mis hermanos. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, que Dios tiene misericordia de nosotros y nada más nos deja llegar como a 37 grados. El lunes y el martes estuve en lugares donde la sensación térmica era de 42, 43 grados. Un calor realmente intenso. Pero igual la iglesia se congregó, la iglesia se reunió, adoramos a Dios, glorificamos el nombre de Jesús. Y bueno, fueron reuniones muy poderosas, muy hermosas. Y bueno, estoy muy contento de haber estado por ahí en el estado de Veracruz. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo en este día. Él es la persona más importante en este lugar, el Espíritu Santo. Amén. Incline su rostro y pídale, por favor, pídale sinceramente y de todo corazón al Espíritu Santo que en este día le ayude a recibir la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo use la palabra como una espada filosa, gloria a Dios, una espada que penetra, como dice la Biblia, hasta partir el alma y el espíritu, como una semilla que da fruto al 100%. Que el Espíritu Santo use la palabra para hablarnos, para bendecirnos, para edificarnos, para instruirnos, aún para corregirnos, para darnos dirección, para darnos visión, para darnos fe, para darnos esperanza. Espíritu Santo, ayúdanos, te necesitamos. Oramos que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra desciendan sobre nuestras vidas y que hoy podamos ser bendecidos, podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Hoy voy a hablar acerca de uno de los temas que más me apasionan, mi hermano. Uno de los temas que más considero que es una verdad central, una verdad cardinal y determinante para la iglesia de Cristo. Quiero que me acompañe, por favor, a la carta de los Efesios, capítulo 6, verso 10. Hay una exhortación que sin duda no es una sugerencia, más bien es una orden divina. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, el único lugar donde usted y yo podemos ser fuertes es en el Señor. Amén. El único lugar donde usted y yo podemos ser fortalecidos es en el Señor. El único poder, la única fuerza que tú y yo necesitamos para vivir una vida cristiana de avance, de victoria, de poder, es la fuerza de nuestro Padre Celestial. Hoy yo quiero hablar, y yo sé que el título es algo fuerte, pero creo que es bien importante que hablemos acerca de esto.
Mi tema en este día es la debilidad de los que no oran. Diga conmigo, la debilidad de los que no oran. La victoria de la iglesia se encuentra en su oración. El avance de la iglesia en la tierra se encuentra en la oración. La oración es el lugar de victoria para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. La oración es el lugar donde nuestros corazones se vuelven tiernos para Dios. La oración es el lugar donde tú y yo podemos recibir la gracia divina para prevalecer, para avanzar en esta vida como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una realidad que la palabra nos exhorta continuamente a la oración. Quiero leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5 a partir del verso 12 y hasta el verso 17. Dice la palabra del Señor: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación, dirección, diría yo, espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Estos son consejos de un santo hombre de Dios, el apóstol Pablo, para la iglesia en Tesalónica. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo terminaban con consejos prácticos que él daba a la iglesia para que pudieran vivir en esta tierra, glorificando el nombre de Jesús, haciendo la voluntad de Dios y estableciendo el reino de Dios. Hermanos, verso 14, les rogamos que amonesten a los perezosos, que alienten a los tímidos, que cuiden con ternura a los débiles y que sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres. Y verso 17, nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Esta es una exhortación probablemente de las más importantes a las que nosotros debemos atender. Amén, iglesia. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Gloria al Señor. Yo sé que cuando hablamos de este tipo de temas, alguna gente se pone un poco inquieta, incómoda quizá, pero así es, mis hermanos, como muchos descubren lo importante que es orar y determinan el desarrollar, el cultivar un estilo de vida de oración. La oración no es para la iglesia simplemente, la oración es para la vida diaria. Amén. La oración es un estilo de vida. Mateo capítulo 21, verso 2. Vamos a ver algunas cosas bien importantes hoy. Mateo capítulo 21, verso 22. Dice la palabra de Dios: y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. ¿Alguien aquí cree la palabra de Dios? Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, que usted y yo desarrollemos el hábito, el estilo de vida de la oración? Bueno, en primer lugar, porque todo lo que el reino posee, todo lo que Dios el Padre en su amor ha dispuesto para nosotros, lo recibimos en la tierra a través del canal de la oración. Amén.
todo lo que Dios ha destinado para nosotros y que nos pertenece legalmente en Cristo Jesús, nos es suministrado a través del canal de la oración. Esto significa, aunque es muy claro, esto significa que todo lo que Dios tiene para nosotros, nosotros lo recibimos a través de la oración. Todo lo que Dios tiene, yo lo recibo a través de la oración. La oración es el canal a través del cual yo recibo todo lo que Dios el Padre ha destinado para mí en su gracia, en su amor y en su misericordia. Así que cualquier cosa que yo necesito en esta vida, en cualquier área, cualquier cosa que yo necesito para hacer la voluntad de Dios, cualquier cosa que yo necesito, está disponible para mí, pero está disponible a través del canal de la oración. Yo tengo que orar para recibir. Jesucristo dijo: pidan y se les dará. Así que si nosotros realmente queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos orar. Hay una verdad bien importante, mis hermanos, y es que todas las promesas en la Biblia, todas las promesas que Dios ha hecho y que quedaron registradas en las Escrituras para nosotros, son el compromiso de Dios, escuche esto, para proveer las necesidades de aquellos que las buscan y las piden en oración. Cada promesa que existe en la Biblia existe para suplir una necesidad específica que tú tienes en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cada promesa, repito eso, es bien importante que lo comprendas, mi amado. Cada promesa en la Biblia existe con el propósito de suplir una necesidad que tú puedas tener. No hay una sola necesidad en esta tierra que tú tengas que Dios no haya prometido suplirla en las Escrituras, que Dios no haya prometido suplirla en su palabra. Pero todo lo que Dios ha prometido darnos, tú y yo lo tenemos que pedir, tú y yo lo tenemos que orar. Nos tenemos que acercar al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia de Dios. Si queremos recibir, tenemos que pedir. Si queremos que se nos abra, tenemos que llamar. Si queremos encontrar, tenemos que buscar. No hay otra forma. Yo sé que en estos últimos años, en esta era moderna de la iglesia, la oración se ha comenzado como a rezagar. Se ha comenzado a descuidar, se ha comenzado a colocar en un plano irrelevante de la vida. Y es una terrible equivocación el que nosotros pensemos que la oración no es importante. Es muy importante. Es la diferencia entre nuestra victoria o nuestra derrota como hijos de Dios. Es la diferencia, mis hermanos. La Biblia es clara en enseñar que para recibir cualquier cosa del Padre, primero yo tengo que pedirle en oración. Amén. Dile a la persona que tienes al lado: si quieres recibir, tienes que pedir. Si quieres hallar, tienes que buscar. Aleluya. Si quieres encontrar, tienes que buscar. Eso es lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, verso 7. Diga conmigo: tenemos que orar. No importa cuántas personas crean que no es importante, no importa cuántas personas crean que no es necesario, no vamos a dejar de enfatizar esta verdad. No vamos a dejar de enseñar y de predicar que la oración es el lugar de nuestra victoria. Gloria a Dios. Que la oración es el lugar de nuestra fortaleza. Que todo lo que Dios hace en la tierra, como dijo un predicador antiguo, todo lo que Dios hace en la tierra avanza en las ruedas de la oración. La iglesia ha sido llamada a orar porque la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos. Amén. Amén.
Y esas llaves, mi hermano, son llaves de oración, son llaves de búsqueda, son llaves de clamor, son llaves de intercesión. El reino de los cielos se abre a través de la oración. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos, si no me equivoco, y orando el cielo se abrió. Amén. ¿Cuántos quieren tener cielos abiertos? Si queremos ser una iglesia de cielos abiertos, tenemos que ser una iglesia de oración. Si queremos tener hogares con cielos abiertos, necesitamos ser hogares de oración. Si queremos ser creyentes con cielos abiertos, necesitamos ser creyentes de oración. Gloria al Señor. Pastor, ¿y qué pasa cuando no oro? Pues nada pasa. O sea, alguien dijo, no pasa nada si no oras. Tiene razón. No pasa nada si no oras. Tiene razón. Yo agregaría una coma. No pasa nada, coma, si no oras. No pasa nada. No pasa nada en tu vida. Todo lo que Dios tiene disponible, lo cual por cierto es abundante. Todas las cosas, dijo el apóstol Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas esas cosas están disponibles para nosotros, pero repito, nos son dadas a través del canal de la oración. Así que, amada iglesia, o amado hermano o hermana, si no oras, tienes que orar. Si no sabes orar, tienes que aprender a orar. Si oras de vez en cuando, tienes que orar más regularmente. Pero tienes que luchar por establecer un estilo de vida de oración. Estamos hablando de la debilidad del que no ora. ¿Cuál es esa primera debilidad? Pues que no recibe todo lo que el Padre ha destinado para él. ¿Cuántas cosas Dios ha puesto a nuestra disposición que muchas veces nosotros no estamos experimentando y no estamos recibiendo porque no las estamos pidiendo? Pero Jesucristo dijo, pidan y se les dará. Pidan en mi nombre. Le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan en mi nombre y yo lo haré. Pidan en mi nombre y mi Padre les dará. Gloria al Señor. Porque todo lo que pidamos en oración, Mateo 21, verso 22, creyendo, lo podemos recibir. Amén. Así que yo tengo que orar porque hay cosas que Dios tiene que yo necesito. Yo tengo que orar, repito eso, porque hay cosas que Dios tiene que yo necesito. Amén. Ahora, lo segundo que yo quiero hablar es Marcos capítulo 14, verso 38. Y esto es importante. Velen y oren. Velen significa estar alertas. Hay una conexión, miren mis hermanos, qué tremendo. Hay una conexión entre la oración y estar alertas. Velen y oren. ¿Con qué propósito? Para que no entren o para que no caigan en la tentación. El Espíritu, el cual mora dentro de cada uno de nosotros, ese Espíritu que Dios ha depositado dentro de nosotros, a la verdad está dispuesto. Ahora. Diga conmigo, el Espíritu a la oración está dispuesto, pero la carne es débil. No es el punto exactamente, pero quiero hacer un paréntesis aquí. Es en este verso donde nosotros podemos llegar a comprender el por qué tenemos esta debilidad en la oración. Es decir, ¿por qué nos cuesta orar? ¿A alguien aquí le cuesta orar? Créame que me cuesta orar. Ahora, el hecho de que me cueste orar no indica que no tenga que orar. La razón por la que nos cuesta orar, el Señor Jesucristo establece que nuestra carne es débil. La carne está hecha del polvo de la tierra. Por eso es que la tierra atrae tierra. Amén. La tierra atrae tierra. Y
Mi carne fue hecha del polvo de la tierra, así que esta tierra le atrae. La carne muchas veces se resiste a la oración. A la carne no le gusta orar, mis hermanos. Diga, pero el espíritu, eso es lo que yo soy en mi identidad. Eso es lo que yo soy en lo profundo. Mi carne es mi vestido, mi carne es este recubrimiento, este traje que me permite vivir a mí en esta tierra. Pero yo esencialmente no soy la carne, esencialmente soy el espíritu que a la verdad está dispuesto. Soy el espíritu que a la oración está dispuesto. Soy el espíritu que al amor y al perdón está dispuesto. Soy el espíritu, gloria a Dios, que es a través del cual yo me comunico con Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, pero yo soy espíritu. Somos dos espíritus que tenemos la capacidad de comunicarnos entre nosotros a través de la oración. Final del paréntesis. Ahora, mi segundo punto es el siguiente. Jesús enseñó muchas cosas en relación al tema de la oración, pero una de las más importantes que enseñó, escuche, es que la oración nos fortalece para resistir a la tentación. Estamos hablando de la debilidad del que no ora. Y una de esas debilidades es su vulnerabilidad al pecado. Para resistir la tentación, Jesús dijo, tenemos que orar. Si tú eres una persona sensible o vulnerable al pecado, o eres una persona quizá cautiva bajo hábitos pecaminosos que no has podido vencer, no has podido derrotar en tu vida, o eres una persona que eres fácilmente gobernada por tus pasiones humanas, por tus deseos carnales, la razón muy probablemente reside en tu debilidad en la oración. Es decir, si no oras, mis amados, es totalmente lógico que no tengas fortaleza para resistir la tentación. Así que si yo quiero vivir una vida libre de pecado, si yo quiero vivir una vida de victoria sobre el pecado, claro, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6 que el cuerpo del pecado ha sido destruido para que no sirvamos más al pecado. Pero aún en mi carne hay debilidad. Por esa razón yo necesito orar para que Dios me guarde, para que Dios me libre, para que Dios me fortalezca, para que Dios me permita a mí tener victoria sobre el pecado. ¿Se acuerda de José? Gloria al Señor. La esposa de Potifar, mientras José estaba como esclavo en Egipto, dice la Biblia, puso sus ojos en él. Así que a la mujer le vino la idea de engañar a su marido con este joven. Con este joven que, por cierto, tenía un gran propósito de Dios. Un joven en el cual Dios había depositado sus sueños y su visión. Así que esta mujer se le mete en la cabeza seducirlo, acostarse con él. Evidentemente, el propósito más allá del deseo sexual de la mujer era el de Satanás usando a una persona para hacer caer a alguien con un propósito de parte de Dios. Yo quiero que usted entienda cómo el enemigo trabaja en esta tierra tentando especialmente a los hijos de Dios, tentando particularmente al pueblo de Dios, a los redimidos. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero particularmente Satanás tienta a los hijos de Dios para desviarlos de su destino, para descarriarlos, para alejarlos de Dios, para desanimarlos, para cautivarlos, para etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta mujer que está siendo usada por el enemigo para hacer caer a un hombre santo de Dios, a un hombre que ha sido llamado por Dios a cargar sus sueños y a cumplir con su visión, pues en una ocasión oportuna, dice la palabra, mientras José realizaba sus actividades en la casa, la mujer saca fuera a todos los empleados, se las arregló para que no hubiera nadie en ese momento y agarró a José, se le colgó
y le dijo: duerme conmigo. Ahora usted, dígame algo. ¿Usted cree que José venció con la fuerza de su voluntad? ¿Usted cree que José venció con su inteligencia? No, mis amados hermanos. José no venció por razón de ninguna virtud humana. José venció por causa de la fortaleza de Dios en él. Porque si tú quieres tener la fuerza para resistir la tentación, y si tú quieres tener la fuerza para resistir al pecado, necesitas la fortaleza de Dios adentro de ti. Y esa fortaleza viene a tu vida cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios, cuando tú estás en la presencia. Tu voluntad, tu espíritu, tu alma se fortalece para que cuando venga el momento de la prueba, escúchame, tú tengas la fuerza para decir no. Miren, mis amados, que cuando la tentación venga, nos halle fortalecidos en el espíritu. Pero Jesús lo dijo claro: velen y oren para que no entren en la tentación. Es decir, la oración es importante para que tú y yo podamos tener victoria sobre el pecado. Mis hermanos, ¿cómo vamos a tener victoria sobre el pecado sin oración? ¿Cómo vamos a tener victoria sobre Satanás y sus demonios sin estar en la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a tener victoria sobre el pecado vacíos del espíritu y llenos del mundo? Diga: necesitamos orar. Dile a la persona que tienes al lado: necesitamos orar. Necesitamos orar. Yo necesito orar. Yo no venzo porque soy pastor, yo no venzo porque soy predicador, yo no venzo porque sé la Biblia o conozca la Biblia, o tengo un conocimiento general de la Biblia. Yo no venzo por ninguna de esas cosas. Cuando Abraham mintió acerca de su esposa Sara, creo que esto sucedió con Abimelech. Y entonces Abimelech, pensando que esta mujer era, ahí está, dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Verso siguiente, ponme la historia ahí porque está tremenda. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Tengan cuidado de las mujeres casadas con marido. No se asuste. O bueno, sí, asústese porque dice, no, dice que Dios vino en sueños a Abimelech. Abraham dijo: es mi hermana. Y Abimelech dijo: está guapa, me gusta para mí. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, no la había tomado por mujer, no había sucedido el acto. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Y escuche esto: no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, este pasaje como me ha bendecido. Dios le dijo en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve. Ay, Padre, qué poderoso. Yo te detuve de pecar contra mí. Alguien aquí le da gloria a Dios. Miren, mis amados hermanos, qué maravilloso es tener comunión con Dios. Qué maravilloso es orar y buscar a Dios. Porque en el momento en el que Satanás nos visita con la tentación, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Dice: fue Dios, mis hermanos, fue Dios el que detuvo a Abimelech de pecar contra él. Yo cuántas veces he orado: Señor, no me dejes pecar contra ti, no me lo permitas. Crúzate en mi camino como el ángel de Jehová, gloria a Dios. Crúzate en mi camino de cualquier manera, pero no me permitas que peque contra ti, porque eso está en la Biblia. Dice Dios, yo te detuve de pecar contra mí, así que no te permití que la tocases. Es decir, ay, Padre, qué poderoso. Mire, si tú no pecaste, fue porque yo
no lo permití. Dar un aplauso a mi Jesús, aleluya. Pero Jesús dijo: velen y oren para que no entren, para que no caigan ¿en qué? En la tentación. Vamos a hablar del tercer punto en Marcos capítulo 11, verso 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Cómo es que la casa de Dios puede llegar a convertirse en una cueva de ladrones? Cuando la casa de Dios deja de ser una casa de oración. Mi casa, dijo él, será llamada casa de oración para todas las naciones. Claro, entendemos, el templo era un lugar de comunión, era un lugar de encuentro con Dios. Sí, ciertamente era un lugar sagrado, un lugar santo. Sin embargo, el pueblo de Israel, mire iglesia, había perdido toda sensibilidad a la realidad del propósito del templo y de su esencia, de su significado, de su valor. Era el lugar de encuentro con Dios. Cada lugar que Dios construyó antes de que Jesucristo viniera era un lugar de encuentro y de comunión con Él. El jardín del Edén, el tabernáculo de reunión en el desierto, el templo de Salomón y eventualmente los hijos de Dios, que somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Cada lugar tenía como propósito ser un lugar de comunión. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel había perdido toda sensibilidad a eso. Pero ¿cómo fue que este lugar, que tenía un propósito tan alto, un propósito tan sagrado, un propósito tan santo, llegó a convertirse en una cueva de ladrones? Diga conmigo: se abandonó la oración, se descuidó la comunión. La gente se olvidó de que ese lugar existía con el propósito de que ellos se relacionaran con su Dios. Ahora, mis hermanos, ¿sabe? Una de las cosas que suceden en la vida de una persona que descuida la oración, pierde el temor de Dios. Pierde el temor de Dios. Pierde la conciencia de lo que es sagrado. Pierde la conciencia de lo que es santo. Así que dice que algo que, mire qué tremendo, porque aquí vemos una transición, una metamorfosis, una descomposición. Un lugar que ha sido llamado a ser casa de oración, pero que se convirtió en una cueva de ladrones. Usted no ve que el templo simplemente se quedó neutral. Usted no ve que ese lugar simplemente se quedó a la mitad. No. Lo que había sido diseñado por Dios para ser una casa de oración se degradó, se descompuso hasta convertirse en una cueva de ladrones. Y esa es una de las cosas que pasa en el corazón de un hijo de Dios donde no hay oración. Satanás lo puede corromper. Ese corazón que quizá en algún momento amó a Dios, sirvió a Dios, gloria a Cristo, buscaba a Dios, amaba a Dios, pero que de repente se olvidó de tener comunión, descuidó su relación personal con el Señor. Esa persona entra en un proceso de descomposición y de corrupción. Somos mucho más sensibles a estas cosas cuando el templo de Dios, que es ahora nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro espíritu, no es dedicado, no es cultivado como casa de oración. Los ladrones encuentran lugar en los corazones que no son casa de oración. Los ladrones, el ladrón de la paz, el ladrón del gozo, el ladrón de la fe. Ladrones pueden ocupar el corazón de una persona que no es casa de oración. Ahora, si nosotros ponemos al revés eso, pues
es evidente que nuestro corazón es preservado de toda corrupción. Nuestro corazón es preservado de ladrones. Nuestro corazón es preservado en el temor de Dios y en la conciencia de lo que es sagrado como resultado de nuestra vida de comunión. Gloria al Señor, aleluya. ¿Alguien le da la gloria a Dios aquí? Una persona que ora desarrollará una conciencia de temor santo a Dios. Va a desarrollar una conciencia de lo que es sagrado. Y sobre todo va a mantener su corazón libre de ladrones, libre de toda influencia de Satanás o de espíritus que quieran en alguna forma corromper la vida de esta persona. Mire, esto es algo que como creyentes lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Yo he descuidado mi vida de oración en algún momento. Aun cuando estaba yo aprendiendo todas estas cosas años atrás, mientras crecía y me desarrollaba en este nivel donde estaba aprendiendo la importancia de la oración, me daba cuenta que cuando yo me descuidaba de la comunión y de la oración, perdía el temor de Dios. Me era más fácil darle cabida a la malicia. Esa palabra es bien importante, diga conmigo malicia. Dice la Biblia, desechando toda malicia. ¿Sabe qué es la malicia? La malicia es el nivel de tolerancia a la maldad dentro de nuestro propio corazón. Hay gente que tolera poco y hay gente que tolera mucho. La malicia es, repito, el nivel de tolerancia que le damos a la maldad dentro de nuestro propio corazón. Eso es la malicia. Es el nivel de tolerancia que le damos a la maldad. Bueno, este nivel de tolerancia evidentemente disminuye drásticamente en una persona que tiene constante comunión con Dios. Es una persona que está alerta, como decía el pasaje anterior. Es una persona que está consciente del temor de Dios. Es una persona que está consciente de la presencia real de Dios en su vida. Porque esta es una de las cosas maravillosas que traen temor a nosotros. El nosotros poder experimentar la presencia de Dios de una forma real y poderosa. Cuando tú no sientes la presencia o cuando tú no estás consciente de la presencia de Dios en tu vida, te es más fácil pecar o te es más fácil hacer cualquier cosa, o vivir como el mundo vive, o tomar las mismas decisiones o exponerte a las mismas situaciones. Pero cuando la presencia de Dios se incrementa, o tú y yo estamos mucho más conscientes de ella por razón de la oración, nos es más difícil hacer cosas que sabemos que nuestra conciencia reprueba. Es mucho más complicado. Por eso es que cuando una persona descuida la comunión con Dios, es mucho más tolerante a la malicia, o es mucho más tolerante a la maldad. Pierdo el temor de Dios y la conciencia de lo que es sagrado. Ahora, punto 4, y este es un asunto que es muy común en nuestro tiempo. Santiago capítulo 5, verso 13. Mire lo que dice Santiago a la iglesia. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Déjeme buscar ese texto aquí porque quiero compartir algo. Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Está alguno entre ustedes triste? Que la aflicción involucra todas estas cosas. La palabra en el original es algo que es la vida de una persona que se encuentra bajo aflicción por alguna razón. Pueden ser las contradicciones, puede ser la adversidad, las penalidades, los problemas, las circunstancias. Digamos que esta aflicción es resultado de la presión de este mundo
o de la presión de tus retos, o de tus problemas, o de tu adversidad. Puede ser necesidad económica, es decir, es el estado de la persona que se encuentra bajo una gran presión. Eso es lo que la palabra está tratando de explicar. ¿Está alguno entre nosotros afligido? ¿Está alguno entre ustedes oprimido? ¿Está alguno entre ustedes deprimido? ¿Está alguno entre ustedes triste? ¿Está alguno entre ustedes preocupado? ¿Cuál es el consejo de Santiago para los corazones bajo gran presión? Dice la Biblia: haga oración. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuál es la receta de Santiago o del Espíritu Santo a la persona que se encuentra bajo una gran presión? Sea que tenga ansiedad, sea que esté preocupado, sea que esté deprimido, sea que esté triste, sea que esté preocupado o afligido en alguna forma. Santiago dice: si alguien está experimentando una gran presión y por esa razón está afligido, triste o deprimido o preocupado, ¿haga qué? ¿Haga qué? Oración. La oración, escúcheme, es uno de los recursos más poderosos para liberarnos de toda carga. Aleluya. La preocupación, la ansiedad, el temor, los afanes, todas estas son cargas del corazón, son el estado del corazón de aquella persona que está experimentando una gran presión en la vida. Por eso Jesucristo dijo, escúcheme, Mateo 11:28: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Ay, Padre, qué emoción, aleluya. Qué emoción la iglesia tiene hoy por esta palabra. Pues yo no se la voy a dejar de predicar, aunque no se emocione. ¿Por qué? Porque esto es importante. Es algo que tenemos que aprender hoy, mañana o pasado mañana. Vengan a mí, dijo Jesús, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Oiga, mi amada iglesia, una de las maravillosas recompensas, uno de los más grandes beneficios de la oración es que la oración libera cargas de nuestra vida. La oración transforma nuestra alma, apacigua nuestros pensamientos, derrama una paz que sobrepasa todo entendimiento sobre nuestro ser, de forma que si estamos afligidos, turbados, deprimidos o preocupados, estamos tristes, la oración es el mejor remedio para que tú y yo podamos descansar. ¿Alguien le da la gloria a Dios? La oración es el mejor remedio para que tú y yo podamos ser libres de todo lo que nos agobia. Por eso es bien importante una persona, estamos hablando de la debilidad del que no ora, será una persona muy vulnerable a la aflicción, a la depresión, a explotar cuando no puede más. ¡Pum! Y el problema con los que explotan es que salpican a todo mundo. ¡Pum! Dios no quiere que explotes. Dios quiere que eches toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Dar un aplauso a mi Rey, aleluya. La oración es una poderosa ayuda cuando estamos cargados, porque a través de ella derramamos nuestro corazón a Dios, especialmente si estamos afligidos. Derramamos nuestras preocupaciones, oramos por respuesta para nuestros problemas. La Biblia dice que ninguno de ustedes esté afanado, sino más bien que todas sus necesidades sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego, súplica en el Espíritu. ¿Tienes problemas? Igual que todo el mundo, algunos más, algunos menos. ¿Te sientes preocupado? ¿Te sientes ansioso? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes afligido? ¿Sientes ansiedad? ¿Estás bajo un gran estrés? Tengo la solución. Ora, busca a Dios, enciérrate en un cuarto, arrodíllate, tírate de barriga, llora delante de la presencia de Dios, cuéntale al Señor,
pide su gracia, pide su ayuda, pide que en el nombre de Jesús su mano poderosa te sostenga, te levante. Pero no permitas que tus emociones te gobiernen, no permitas que tus emociones te turben. Una persona distante de la oración será una persona muy vulnerable a la aflicción, a la depresión, a la tristeza o a perder el control. Porque alguna gente no se aflige, pero pierde el control y entonces despotrica contra todo y contra todos. La oración es una poderosa ayuda. Filipenses 4:6: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y la paz de Dios, mire lo que pasa, mire lo que la oración produce en la vida de aquellas personas que están afanadas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mire, es maravillosa la transformación que sufre el corazón afligido en la presencia de Dios. Es maravillosa la metamorfosis que sufre el corazón afanado o deprimido en la presencia de Dios. No dejes que tu problema, que tu adversidad, que tu necesidad, que tu conflicto o lo que sea en lo que te encuentras ahora te deprima, te aflija, te llene de ansiedad, de estrés, de preocupación o te haga perder el control. Porque hay una solución. La solución es orar, orar, estar en la presencia de nuestro Dios. Me queda un solo punto, pero tengo una pregunta antes. ¿Por qué si la oración nos beneficia tanto, nos resistimos tanto a ella también? Más bien debemos ser perseverantes. Ser perseverantes. Pastor, ¿cómo usted logró desarrollar un estilo de vida de oración con perseverancia? No es que todos los días tuve victoria, pero la perseverancia es importante. Perseverar, perseverar, perseverar. Claro, mire, usted debe desarrollar una profunda convicción acerca de su necesidad de Dios, su necesidad de orar. Porque si usted sigue pensando que la oración es opcional o que la oración es una sugerencia, bueno, pues no va a pelear, no va a luchar, no se va a esforzar, no va a prevalecer, no va a buscar la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para poder cultivar ese estilo de vida. Pero desde el momento que usted establece, y esa es la razón de este mensaje y de todos los mensajes de oración que escuchamos y de todo lo que leemos de oración en la Biblia, en las Escrituras, el que usted se convenza de que la oración es necesaria, es esencial, es determinante. Porque cuando eso se establece, entonces lo que resta, yo sé que tengo que orar. Diga, yo sé que tengo que orar. Y como yo sé que tengo que orar, pues me tengo que determinar. Tengo que esforzarme. Tengo que ser perseverante. Tengo que buscar la manera. Mire, yo le voy a explicar. A lo mejor alguien no quiere que explique, pero yo le voy a explicar igual. Para yo establecer un estilo de vida de oración, buscaba todos los recursos que estuvieran disponibles. Libros de oración, especialmente de hombres y mujeres que fueron ilustres por causa de su vida de oración. Hay un hombre, no sé si usted ha escuchado hablar acerca de él, se llama E.M. Bounds. Fue un cristiano del 1800. Él escribió acerca de la oración muchísimo, muchísimo. Fue un hombre de oración. Fue un hombre que vivía en la presencia de Dios. Y Dios le enseñó muchas cosas que luego él transmitió, que luego escribió en libros. Cualquier libro que usted busque de E.M. Bounds, B-O-U-N-D-S, Bounds,
La mayoría de esos libros que usted va a encontrar son libros acerca del tema de la oración. Entonces, ¿yo qué hacía? Leía libros acerca de oración, leía la Biblia, hacía preguntas, ponía el despertador, oraba. Muchas veces fracasé, muchas veces me quedé dormido, igual que usted. Muchas veces sentía no sé qué más decir. Ya dije, Padre, buenos días. Ya no sé qué más decir. Leí aquel famoso libro de Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo. Y ¿sabe qué fue lo primero que hice después? Me desperté por la mañana y dije, buenos días Espíritu Santo. Y ya no sabía qué más decir. Buenos días Espíritu Santo. Buenos días Padre. Vengo a ti, Señor, en este día. Pido tu gracia, pido tu ayuda. Eran unas pocas palabras. Unas pocas palabras. Y lo descubría. Puedes orar por ti, puedes orar por alguien más, puedes orar por tu familia, puedes orar por esto, puedes orar por lo otro, puedes dar gracias a Dios. Y comencé poco a poco, poco a poco, poco a poco. No le digo que todos los días de mi vida tengo victoria, porque sería una mentira. Lo que sí le puedo decir es que todos los días trato de prevalecer. Ya no estoy al revés. Antes a veces oraba y ahora a veces no oro. Y eso es maravilloso. No lo digo para presumir, Dios me libre, simplemente para edificar, para que alguien se inspire hoy y diga, bueno, si él pudo, si a él también le costó trabajo, si él también se esforzó, si él también, entonces yo también lo puedo hacer. Alguien dice amén. Den un aplauso por favor al Señor. Mi último punto y muy importante. Efesios capítulo 6, verso 18. El apóstol Pablo está hablando en este capítulo acerca de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 10, por favor. A partir del verso 10, para que leamos el contexto de lo que quiero, con lo que quiero cerrar el mensaje. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe que Pablo está hablando de orar? Está hablando de orar ahí. Ese fue el primer texto que usé en esta enseñanza. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Leyó eso, iglesia? ¿Para qué debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Para estar firmes. Gloria a Dios. Verso anterior. Vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria a Cristo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra personas, pero sí tenemos lucha contra seres espirituales sin cuerpo que habitan en los lugares celestes. La Biblia dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esa razón, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y el día malo es el día de la tentación. El día malo puede ser diferente para cada uno de nosotros. El día malo es el día donde Satanás te atacó, o donde el síntoma vino, o donde se manifestó un problema, una circunstancia. El día malo puede ser diferente para cada persona, pero dice la Biblia que necesitamos toda la armadura de Dios para resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estemos como firmes. Diga firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, orando
en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Orando en todo tiempo, dice Pablo, orando en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Mis amados, necesitamos perseverar en la oración, porque escuche bien, una persona que no ora, tengo que decir esto, es vulnerable a los ataques de Satanás. Es vulnerable a las mentiras del enemigo. Es vulnerable a toda forma de opresión demoníaca. Es vulnerable a la hechicería o a la brujería. Es vulnerable contra todo ataque satánico que venga, contra todo demonio que se levante contra él o contra ella. Por eso dice la Biblia que tenemos que orar en todo tiempo y en toda súplica en el Espíritu. El contexto de este pasaje es el conflicto espiritual en el que nos encontramos los hijos de Dios. Que no peleamos contra carne y sangre, pero sí tenemos un conflicto espiritual contra seres espirituales, los demonios o los espíritus malignos, como dice la palabra de Dios. Por eso Jesucristo nos instó continuamente. Él dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Hay autoridad para echar fuera demonios. Él dijo: van a hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero para que nosotros podamos desarrollar ese nivel de autoridad, no solamente necesitamos fe en las palabras de Jesús, también necesitamos comunión con el Jesús que tiene autoridad. Satanás va a atacar tu vida, Satanás va a atacar tu hogar, tu familia, va a atacar tu cuerpo, porque a eso se dedica. Eso no nos tendría que sorprender. Pastor, Satanás me está persiguiendo. Pues lo raro sería que no te persiguiera, porque quiere decir que se enfermó, le pasó algo, porque ese es su negocio. Jesús dijo: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Tú y yo tenemos que orar, escúchame, para prevalecer contra las acechanzas de Satanás. Tenemos que orar para prevalecer contra toda opresión demoníaca que se levante contra nosotros, contra todo ataque que el infierno lance contra nuestras vidas, contra nuestros hogares, contra nuestras familias. Miren, mis amados hermanos, por favor, especialmente los que somos padres de familia, usted y yo tenemos un territorio que defender. Varones, hombres de familia, ustedes tienen un territorio que defender. Ese territorio es su hogar, ese territorio es su esposa, ese territorio son sus hijos, y ese territorio también son sus bienes, sus negocios. Y usted tiene que ser una persona de oración, gloria a Dios, para establecer el reino de Dios ahí donde tú vives. Alguien dice amén a eso, aleluya. Tenemos que ser hombres y mujeres. Ay, pastor, y si el hombre no quiere orar, que se levante la mujer. Lo ideal sería que en cada hogar donde hay un varón, hay un esposo, hay un padre, lo ideal sería que ahí también hubiera un sacerdote, un hombre de oración. Pero a veces el varón es medio flojo, espiritualmente hablando, y la mujer se da cuenta de la necesidad que hay de que en esa casa se establezca el reino de Dios. Esa mujer, Dios le dio discernimiento, y la mujer sabe que los hijos están siendo perseguidos, que el matrimonio está siendo perseguido, que los negocios, las finanzas están siendo perseguidas. A veces el hombre está como que y la mujer dice: no. Y la mujer comienza a orar, comienza a interceder, comienza a clamar, comienza a establecer el reino de Dios en su casa. Ahora imagine si los dos fueran hombre y mujer de oración. Ay, Padre Santo, mi Biblia dice: 1 hace huir a 1000, 2 a 10,000. La unidad
potencializa el poder de la oración. Por eso nosotros creemos en la oración corporativa y tenemos un día específico en la semana exclusivamente para orar, porque creemos que la oración corporativa tiene gran poder para guardarnos, para protegernos, para establecer el reino de Dios. Y por eso los martes estamos aquí, estamos orando, estamos clamando, estamos intercediendo. Mucha gente no viene, no importa, me han dicho cierra el culto, me han dicho ¿para qué tienes esa reunión? Para mí es la más importante. Vengan 5, vengan 10, vengan 20, a veces vienen 50. Gloria a Dios. Pero esa reunión no se cierra, porque aquí se va a orar de aquí hasta que Cristo venga. Pero esa es la identidad, ese es el ADN de esta iglesia, y ese también tiene que ser el ADN de cada miembro de esta congregación, porque ese debería ser el ADN de cada hijo de Dios. Venzamos la pereza, que es finalmente la debilidad de la carne, pero también venzamos los argumentos, que muchas veces son los engaños de Satanás, que te justifican. El enemigo viene y te dice: ni pasa nada cuando oras. Y tú dices: sí, ¿verdad? No pasa nada cuando oro. Oraste 5 minutos. Oraste un día sí y 29 no. Tú dices: la oración no funciona. ¿Has probado orar un mes? Determinantemente. ¿Has probado? Así como te proponen muchas cosas en la vida, ¿has probado determinarte a despertar a una hora específica por la mañana y orar durante 30 días por un asunto? No me digas que la oración no funciona si tú no has hecho eso. Hay gente que me dice: pastor, mi hogar se está destruyendo, mi matrimonio se está destruyendo. ¿Ya oraste? Sí oré. ¿Cuántas veces? No me mientas. Un día sí, otro no, uno con flojera, uno sin ganas, otro sin fe. No, determínate. Diga: determinación. Métete a orar de verdad y deja de poner excusas. Métete a pelear realmente la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Métete a orar, a interceder, a clamar, a ayunar si es necesario por esa situación. Hazlo de verdad, hazlo con fe, hazlo con pasión, hazlo con la palabra. Pide la ayuda de Dios, la gracia de Dios, la ayuda del cielo. Los ángeles van a descender para acampar a tu alrededor y librarte de todo mal. Una persona de oración mueve el reino de Dios a su favor. Yo dije: una persona de oración mueve el reino de Dios a su favor, mueve los ángeles a su favor, mueve la gracia de Dios a su favor, mueve el poder de Dios a su favor. No hay forma que tú y yo vivamos en derrota si somos gente que cultiva un estilo de vida de oración. Denle un aplauso a mi Jesús, aleluya. Porque tú y yo vamos a prevalecer contra las acechanzas del diablo y de sus demonios. De esto yo pudiera seguir predicando hasta la siguiente reunión. De hecho lo voy a hacer, pero pudiera seguir y seguir y seguir y seguir. El propósito es: pido que el precioso Espíritu Santo de Dios te convenza. Yo no lo puedo hacer, pero yo oro que el precioso Espíritu Santo de Dios use esta palabra. Levanta tus manos ahora. Pido que el precioso Espíritu Santo de Dios comience a ministrar tu corazón, comience a hablarte a través de la Escritura, que Él traiga luz, que traiga revelación, que Él traiga entendimiento sobre ti, y que tú puedas hoy ser persuadido de lo importante, de lo vital, de lo determinante que es este asunto. Si ya lo habías intentado antes y no lo has logrado, síguelo intentando. Síguelo intentando. No te rindas. Si no lo has intentado, ese es el tiempo para intentarlo. Este es el tiempo para comenzar. Estamos viviendo tiempos complicados. Estamos viviendo tiempos muy difíciles.
Y estamos viviendo tiempos donde necesitamos, como iglesia y como pueblo de Dios, determinarnos a hacer las cosas que Jesús dijo que hiciéramos. Porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar victoria. Es ahí donde nosotros vamos a ver la poderosa mano de Dios. Dile al Espíritu Santo, ayúdame. Pide su ayuda, no tengas miedo, porque a veces sentimos pena o nos sentimos avergonzados con Dios de que quizás no hemos orado, hemos descuidado o nos hemos alejado de la oración y no somos francos, no somos honestos con Él. Mira, si a ti te ha pasado eso, descuidaste tu vida personal de oración, descuidaste tu comunión con Dios, el Señor sabe todas esas cosas. Es mejor que tú vengas con Él y le digas: Señor, necesito tu ayuda porque yo quiero orar, yo quiero desarrollar, Señor, un estilo de vida de oración. No sé cómo hacerlo, o lo he intentado antes, o quizá lo abandoné, pero yo pido la ayuda de tu Espíritu Santo, porque entiendo a través de la palabra. Es que la palabra es tan clara, no hay manera de que yo pueda entender una cosa diferente. Entiendo lo importante que es, Señor, que yo ore, que yo te busque. Señor, tu palabra habla de un espíritu de oración, y claro que ese espíritu de oración no me va a hacer orar, no me va a hacer orar en un sentido de como si yo fuera un maniquí, un títere. No. Pero si yo tengo la disposición, si yo tengo el deseo, y si yo tomo el primer paso, Santiago dijo: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. A veces tú y yo tenemos que tomar la iniciativa, y cuando tú das el primer paso, entonces Dios también avanza un paso en dirección hacia ti. Gloria al Señor, porque Él ve que realmente deseas algo, Él ve que realmente quieres algo. Cuando yo comenzaba a orar y buscaba libros y buscaba información y buscaba cosas que me ayudaran a mí, pero aún a pesar de lo que leía o de lo que escuchaba o las prédicas o lo que sea, yo sabía que tenía que hacerlo, sabía que tenía que ser intencional, sabía que debía dedicar tiempo, que tenía que tomar la determinación de hacerlo, de establecer una hora, de levantarme quizá muy temprano y estar en la presencia de Dios. Y al principio no podía orar más de 15 minutos, más de 20 minutos, y al siguiente día nuevamente lo intentaba otra vez, y al tercer día nuevamente lo intentaba otra vez, y el cuarto día me quedaba dormido y luego me sentía culpable, y luego al siguiente día no oraba porque me sentía culpable, pero nuevamente me venía la convicción: yo tengo que orar, tengo que estar en la presencia de Dios. Y otra vez al siguiente día venía: Señor, aquí estoy otra vez. Y en ese tiempo, en mi mente débil y en mi mente no renovada, yo pensaba: ay, Señor, de verdad, cuánta paciencia me tienes. Ay, Señor, ¿qué pensarás de mí? Que no me determino, que no soy una persona que realmente hace lo que tiene que hacer. Pero Dios es paciente, pero Dios es paciente, pero Dios es paciente. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere tomar de la mano. Él sabe que estás aprendiendo, Él sabe que estás determinándote, pero Él sabe que realmente lo deseas, lo anhelas. Y entonces Él comienza a ayudarte, te da una joya de revelación, te da una joya de entendimiento, o te visita en un momento de oración, sientes su presencia, sientes su amor, y de repente dices: wow, yo no sabía que yo podía sentir esto mientras oraba. Yo no sabía que yo podía ser libre de estrés o de preocupación. Comencé a orar y estaba muy preocupado por una situación, pero ahorita me siento en paz, me siento tranquilo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ese tipo de cosas son las que te vuelven a jalar, te vuelven a jalar. El Señor te visita un día, estás orando, te está costando trabajo, pero de repente algo conecta, algunas frases se hilan, comienzas a sentir en tu corazón un deseo genuino por Dios. Le dices: Señor, ayúdame, y el Espíritu Santo desciende sobre ti y te toca, y tú sientes su amor, tú sientes su poder, y dices: wow, no sabía que podía sentir esto cuando oro, y eso te vuelve a traer a Él. Y así, mis amados hermanos, con el paso del tiempo, nosotros vamos estableciendo, vamos desarrollando el hábito, vamos desarrollando la oración como un estilo de vida. Se vuelve algo vital para nosotros, no es algo que pudiéramos dejar, pudiéramos abandonar, no es algo sencillo de que nos olvidemos de eso. No, comienza a meterse, a impregnarse dentro de nuestro ADN. Un profeta dijo: traté de olvidarme de ti, pero no pude. Traté de olvidarme de tu propósito, pero no pude. Estaba impregnado en él hasta los huesos. Era la presencia de Dios. Gloria a Cristo. Y esa es la experiencia que Dios le quiere dar a sus hijos, a su pueblo. Quiere que le conozcan no solamente a través de las Escrituras, lo cual es muy importante,
pero también quiere que le conozcan en la intimidad. Quiere que le conozcan en lo reservado de su tabernáculo. Quiere que le conozcan en su santuario. Quiere que le conozcan en el lugar santísimo. Por eso la Biblia dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué Dios abriría el camino? ¿Por qué derramaría la sangre para que se abriera un camino a la presencia de Dios? Si eso no fuera importante para nosotros, ¿por qué la sangre de Cristo solamente pudo abrir un camino directo al trono de la gracia de nuestro Padre? Si nosotros no nos damos cuenta, oh gloria a Dios, vamos a perder esa maravillosa bendición de un camino abierto por la sangre para entrar a la presencia de Dios. Levanta tus manos, dile al Espíritu Santo: te necesito, Señor. Dile: te necesito, Espíritu Santo, ayúdame, 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 Espíritu de Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame a convertirme en un hombre, en una mujer de oración. No solamente lo necesito para mí, lo necesito para mi familia, lo necesito para mi casa, lo necesito para mis hijos, lo necesito, Padre, para mi generación. Mi iglesia me necesita también, gloria a Cristo. Oh, se necesita despertar un ejército de oración y de intercesión en el pueblo de Dios. Gente que ore, gente que clame para que los cielos se abran, para que Jesús visite la tierra, para que los enfermos sean sanados, para que los cautivos sean liberados, para que las vidas se rindan a Jesucristo, para que el evangelio sea predicado con poder. Gloria a Dios. Un grupo de personas se reunieron en un lugar y comenzaron a orar y a buscar a Dios, y el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que vino denuedo sobre cada uno de ellos para predicar la palabra de Dios, y venían señales, venían prodigios. Mis hermanos, todo eso es real, todo eso es real, y el enemigo nos quiere alejar de ello, pero nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús, que la gloria de Dios venga otra vez a su casa, que el Espíritu de Dios descienda con poder sobre nuestras vidas, y que podamos ver la gloria de Dios y el reino de Dios en nuestras ciudades y en nuestros países. Te adoramos, Dios Todopoderoso, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Apláudale a mi Rey, por favor. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Les amo muchísimo. Oro al Señor que este mensaje haya sido de edificación, de fortaleza, y sobre todo que el Espíritu Santo lo use para despertar en cada uno de ustedes un guerrero, una guerrera de oración. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfección, hasta el día de Jesucristo. Excelente semana, feliz domingo, bendiciones para todos. Les recordamos a los varones, próximo sábado tenemos una cita a las 5 de la tarde. Bendiciones, buenas tardes.